Era marzo de 1945. Las nubes cubrían el cielo sobre Europa, extendiéndose como un manto gris que oscurecía la esperanza de un conflicto que se alargaba demasiado. El aire frío y húmedo se filtraba entre los hangares y las pistas de un aeródromo militar, donde el barro cubría las botas de los pilotos que se preparaban para una misión crucial. A esa hora, el zumbido de los motores se mezclaba con el viento, creando una sinfonía que anunciaba una jornada de incertidumbres en el aire. El contexto estratégico de esos días era complejo. Las fuerzas aliadas buscaban debilitar las líneas de suministro enemigas, y cada misión aérea se convertía en una danza peligrosa entre el éxito y el desastre. Los pilotos sabían que cualquier error, por mínimo que fuera, podía resultar fatal. En este escenario, el aviador John de Landers se preparaba para enfrentar un desafío que pondría a prueba no solo su habilidad, sino su resistencia y determinación. Los relatos de veteranos y los informes posteriores a la acción describían cómo la tensión se palpaba en el aire. Los aviones eran herramientas frágiles en un entorno hostil, y las posibilidades de volver ileso eran inciertas. Algunos sostenían que las condiciones climáticas, los problemas mecánicos y las tácticas enemigas podían alterar el rumbo de la misión en un instante. Sin embargo, era el coraje humano lo que realmente pesaba en la balanza de la historia. A medida que los motores rugían y los aviones despegaban, los corazones de los hombres a bordo latían al unísono, conscientes de que cada vuelo era una apuesta contra el destino. Lo que sucedió entonces se convirtió en una leyenda, una historia de resiliencia y desafío que resonó a través de los años. Si valoras reconstrucciones cuidadosas, considera suscribirte para descubrir cómo un hombre desafió lo imposible y volvió para contarlo. El amanecer apenas iluminaba el horizonte cuando los primeros aviones comenzaron a alinearse en la pista. El barro dificultaba la maniobrabilidad en el aeródromo, obligando a los equipos de tierra a trabajar con precisión milimétrica. La misión del día implicaba un vuelo a baja altitud sobre territorio enemigo, una táctica arriesgada pero necesaria para evitar los rádares alemanes. La niebla matutina agregaba una capa de incertidumbre, cegando parcialmente a los pilotos mientras ajustaban sus instrumentos. Los relatos de veteranos indicaban que el ambiente estaba cargado de una mezcla de nerviosismo y determinación. Los pilotos compartían miradas y breves palabras, conscientes de que lo que estaba por venir podía cambiarlo todo. En el aire, la formación debía ser perfecta, la coordinación absoluta. Cualquier desvío podría resultar en una colisión o en ser alcanzado por el fuego antiaéreo. Los diarios de unidad documentaban que, a pesar de las tensiones, el espíritu de camaradería se mantenía firme. John de Landers, al mando de su casa, lideraba un escuadrón que se adentraba en lo desconocido. Los informes posteriores a la acción relataban cómo la moral de los hombres oscilaba entre el miedo y una resolución férrea. El terreno hostil y las condiciones climáticas adversas eran factores que aumentaban el riesgo, pero también añadían un sentido de urgencia a la misión. El éxito o el fracaso dependerían de decisiones rápidas y certeras. Sin embargo, era plausible que la incertidumbre del momento alimentara las leyendas que surgirían después. Algunos sostenían que aquella misión no solo probó las habilidades de los pilotos, sino también su capacidad para adaptarse en medio del caos. La historia de Landers, en particular, se convertiría en un símbolo de resistencia y valentía ante la adversidad. La decisión de seguir adelante, cuando todo parecía en contra, marcaría un antes y un después en la narrativa de la guerra. En un mundo donde las decisiones rápidas y valientes aún definen el curso de los acontecimientos, ¿cómo enfrentamos nuestros propios vuelos hacia lo desconocido? Si esta historia te inspira, deja un like y comparte tus pensamientos sobre los desafíos contemporáneos. El rugido de los motores llenaba el aire mientras los cazas rasgaban el cielo, adentrándose en el territorio enemigo. Las alas de los aviones reflejaban la tenue luz del amanecer, creando destellos intermitentes que se perdían en la niebla. Era un día complicado para volar. La visibilidad reducida por las nubes bajas y la humedad dificultaba la navegación. La formación era crucial, y los pilotos se mantenían en constante comunicación, ajustando sus posiciones con precisión. Los archivos fílmicos de la época capturaron la tensión palpable en el aire. Cada movimiento debía ser calculado,
cada decisión tomada en fracciones de segundo. Los relatos de veteranos describían cómo el clima adverso y la geografía accidentada del terreno canalizaban las rutas aéreas, obligando a los pilotos a volar más bajo de lo habitual y a mantenerse alerta. El peligro era constante, y cualquier error podía ser fatal. En medio de esta tensa travesía, John de Landers lideraba con determinación. Los informes posteriores a la acción destacaban su habilidad para mantener la cohesión de su escuadrón en condiciones tan adversas. Sin embargo, mientras el grupo se adentraba más en territorio enemigo, comenzaron a divisar aviones alemanes en el horizonte. Era el preludio de un encuentro inevitable, un choque en el cielo que pondría a prueba la destreza y el coraje de ambos bandos. Era plausible que en medio de la confrontación, las emociones se mezclaran con la adrenalina, creando una atmósfera de incertidumbre y caos. Algunos sostenían que la habilidad de Landers para maniobrar su caza en estas condiciones extremas era casi sobrehumana. Los diarios de unidad mencionaban cómo la moral fluctuaba, con el miedo acechando, pero también con un sentido renovado de propósito. En este escenario, donde cada acción podía ser la última, Landers enfrentó una decisión crítica. Con los aviones enemigos acercándose, el destino del escuadrón pendía de un hilo. Sin embargo, en esos momentos de presión extrema, surgieron momentos de brillantez táctica que definirían la jornada. ¿Cómo enfrentamos nosotros mismos las decisiones bajo presión en nuestro día a día? Si esta narrativa resuena contigo, deja un like y comparte tus pensamientos sobre cómo abordamos los desafíos imprevistos. El choque en el cielo fue inevitable. A medida que los cazas aliados y los aviones alemanes se enfrentaban, el aire vibraba con el estruendo de la artillería antiaérea y el rugido de los motores. El cielo se convirtió en un campo de batalla caótico, donde cada maniobra podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los relatos de veteranos describían cómo las nubes bajas y la niebla complicaban la visibilidad, forzando a los pilotos a depender casi ciegamente de sus instintos y entrenamiento. En este pandemonio aéreo, John de Landers demostró una pericia extraordinaria. Los archivos fílmicos capturaron el momento en que su caza realizaba giros imposibles, esquivando el fuego enemigo con una precisión que parecía desafiar las leyes de la física. Sin embargo, en un giro fatídico, su avión recibió un impacto directo que partió el fuselaje. Registros sugerían que, en ese instante, cualquier otro piloto podría haber perdido el control y sucumbido al destino. Pero Landers no era un piloto cualquiera. Los informes posteriores a la acción describían cómo, a pesar del daño devastador, logró mantener el control parcial de su aeronave. Era plausible que su experiencia y determinación jugaran un papel crucial en su supervivencia. La moral de su escuadrón fluctuó entre el horror y la admiración, mientras presenciaban una hazaña que parecía imposible. A medida que la batalla continuaba, el terreno accidentado y la niebla añadían una capa de desafío a la misión. Los pilotos se vieron obligados a volar a altitudes peligrosamente bajas para evitar ser detectados, lo que aumentaba el riesgo de colisión con el suelo o con las formaciones enemigas. Algunos sostenían que esta táctica audaz y desesperada era lo que permitió a Landers buscar una salida segura. Finalmente, en un acto de brillantez táctica, Landers tomó una decisión crucial. Con el avión dañado y los recursos limitados, optó por una maniobra evasiva que lo llevó de regreso hacia las líneas aliadas. Este momento de presión extrema definió no solo el destino de Landers, sino también el de su escuadrón, que encontró una ruta de escape en el caos. ¿Cómo enfrentamos nuestras propias decisiones críticas bajo presión? Si esta historia te inspira, deja un like y reflexiona sobre cómo aplicamos estas lecciones de valentía y determinación en nuestros desafíos cotidianos. A medida que el combate aéreo se intensificaba, el cielo sobre Europa se llenaba de ecos de disparos y maniobras rápidas. La niebla envolvía la escena como un velo, desdibujando los contornos del paisaje y obligando a los pilotos a confiar en su intuición y experiencia. Era un ballet mortal en el aire, donde cada giro y cada aceleración contaban. Los relatos de veteranos mencionaban que la presión era casi palpable, con el destino de los hombres colgando de un hilo invisible. John de Landers, luchando por controlar su avión dañado, se encontraba en una situación desesperada. La decisión de realizar una maniobra evasiva a baja altitud fue,
según los informes posteriores, un acto de audacia y pragmatismo. El terreno accidentado debajo de ellos ofrecía poco margen de error, pero también una oportunidad para ocultarse del enemigo. La moral del escuadrón oscilaba entre la desesperación y una renovada esperanza, viendo cómo Landers desafiaba lo imposible. Registros sugerían que, en medio de esta danza peligrosa, las comunicaciones se vieron interrumpidas por el terreno montañoso. La falta de información clara aumentaba la sensación de aislamiento, convirtiendo cada decisión en un juego de intuición. Algunos sostenían que esta desconexión forzaba a los pilotos a confiar en su cohesión como unidad, más allá de cualquier tecnología. Los archivos fílmicos documentaban cómo Landers, con su avión casi partido en dos, lograba guiar a su escuadrón hacia una brecha en las defensas enemigas, una hazaña que parecía desafiar las probabilidades. Era plausible que la geografía misma, con sus valles y colinas, actuara como un aliado silencioso, permitiendo a los aviadores encontrar refugio temporal. Este momento crítico se convirtió en un punto de inflexión, donde la supervivencia dependía de decisiones rápidas y precisas. En un último acto de valentía, Landers y su escuadrón lograron reorientarse hacia las líneas aliadas. La jornada, que había comenzado como una misión rutinaria, se transformó en una leyenda de resistencia y astucia táctica. Mientras los cazas regresaban a base, el impacto de sus acciones resonaba en cada latido de sus corazones, conscientes de que habían desafiado al destino. Enfrentamos decisiones bajo presión en nuestros propios caminos hoy en día. Si esta historia te inspira a reflexionar sobre tus momentos críticos, deja un like y comparte tus pensamientos sobre cómo aplicamos estas lecciones en el mundo moderno. El regreso hacia la base se convirtió en una carrera contra el tiempo y la adversidad. El avión de John D. Landers, gravemente dañado, serpenteaba por el cielo como un ave herida. Las colinas y valles del paisaje europeo, ocultos bajo un manto de niebla, ofrecían refugios momentáneos pero también peligros ocultos. Esta geografía accidentada obligaba a los pilotos a volar a altitudes mínimas, un riesgo calculado para eludir a los cazas enemigos que aún perseguían su rastro. Los relatos de veteranos describían la atmósfera dentro de los aviones como una mezcla de tensión y esperanza. Cada segundo contaba, cada mirada al horizonte podía traer tanto alivio como amenaza. Los diarios de unidad documentaban cómo la moral fluctuaba con cada giro del destino, mientras los pilotos intentaban mantener la cohesión y el ánimo en medio de la incertidumbre. Era plausible que esta unión, más allá de las palabras, formara un escudo invisible contra el miedo. Los informes posteriores a la acción detallaban las maniobras audaces que Landers lideró en estos momentos críticos. Con las comunicaciones aún interrumpidas, la intuición y el liderazgo se convirtieron en herramientas esenciales. Registros sugerían que, en medio de esta silenciosa desesperación, Landers encontró una ruta menos vigilada, aprovechando un fallo en las defensas enemigas. Este acto de ingenio táctico permitió al escuadrón avanzar con mayor seguridad hacia territorio aliado. Finalmente, el aeródromo apareció a lo lejos, un oasis de seguridad en un mar de incertidumbre. Los archivos fílmicos capturaron el momento en que los aviones, uno por uno, aterrizaban sobre la pista mojada, dejando tras de sí una estela de esfuerzo y resistencia. Era una victoria no solo táctica, sino también humana, un testimonio de la capacidad del espíritu para sobreponerse a las circunstancias más adversas. Este regreso milagroso a base no solo selló una jornada histórica, sino que también planteó preguntas sobre la naturaleza de la valentía y la determinación humanas. En un mundo donde cada decisión puede tener consecuencias significativas, ¿cómo aplicamos estas lecciones de coraje en nuestra propia vida diaria? Si esta historia te resuena, deja un like y reflexiona sobre cómo enfrentamos nuestros propios retos modernos. El aeródromo, ahora cubierto por la misma niebla que había acompañado el despegue, guardaba ecos del retorno. El barro que antes dificultaba el andar, se había convertido en testigo del regreso. La textura fría y húmeda del suelo contrastaba con el calor que emanaba de los motores al apagarse. El zumbido constante que una vez llenó el aire, había cedido a un silencio contemplativo, roto solo por las exhalaciones de alivio y las pisadas cautelosas sobre el pavimento mojado. El regreso de John D. Landers y su escuadrón, aunque milagroso,
dejó preguntas sin respuesta. Los relatos de veteranos y los informes posteriores aclararon algunas tácticas y maniobras, pero la experiencia interna, las emociones vividas en el aire, muchas veces permanecieron privadas, un misterio compartido entre cielo y piloto. Algunos sostenían que aquella jornada desveló la esencia de la valentía, un concepto que se forjaba no en ausencia de miedo, sino en su presencia constante. En términos emocionales y éticos, el costo de aquel día persistió. La responsabilidad de recordar no solo las hazañas, sino también las pérdidas, se convirtió en un deber colectivo. La memoria de aquellos que no regresaron, junto con las cicatrices invisibles de los que lo hicieron, planteaba un dilema sobre cómo honrar el pasado sin glorificar la violencia. En este manto de incertidumbre, se tejió una narrativa de resistencia y humanidad. Los ecos de aquella misión resonaban en cada reflexión sobre el conflicto y la paz. En este paisaje transformado por la experiencia, queda la pregunta abierta sobre cómo llevamos estas enseñanzas a nuestra vida diaria. Si esta historia despertó una reflexión en ti, te invitamos a compartir tus pensamientos en los comentarios y a suscribirte para más videos de pilotos de guerra.